Papá, una vez más estamos aquí reunidos por ti y para ti, Señor, y gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias por este texto que podríamos pasar sobrevolando rápido, Señor, pero gracias por diseñar esta iglesia que predica tu palabra verso a verso, y ruego que nos sorprendas, Dios. Yo sé que lo harás porque lo hiciste conmigo en la preparación del mismo, con ver a Jesús más y más, y conocerle y experimentarle, y poder desear un corazón que pueda serte útil, Señor, para poder que otros experimenten que tú eres Rey y que tú eres Dios. Así que háblanos en esta hora, en el nombre de Cristo, amén. Puedes tomar tu lugar. El título del mensaje aparece en pantalla: todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien, ¿sí? Estábamos en el rooster de predicadores y le estaba bromeando con Huguito y con Jacobo, y le decía: oye, te toca predicar el próximo miércoles. Y me preguntan, ¿qué nos toca? Cuando Jesús escupe y mete los dedos en las orejas y todo así de como. Y Huguito, es que es mi cumpleaños. Y entonces era como para mí muy chistoso verles, porque es una porción ciertamente que podrías pasar muy, muy de rápido, pero tiene realmente, meditando en la escritura, tanta riqueza que para mí es sumamente refrescante meternos en el contexto de Marcos y ser sorprendidos por Jesús en esta ecuación. Acabamos de ver la semana pasada cómo Jesús tiene misericordia de una mujer griega, y ahora viene volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ¿sí? Y empieza una historia de una interacción con un hombre sordomudo. Aquí es sordo y tartamudo en el original. Habla de tiene un problema para hablar. Todo lo que no podía hablar bien era como incapacitado para hablar. Y termina el versículo 36 diciendo: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, y hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿sí? Para sacarle toda la riqueza al texto, tenemos que ir un poco al principio de Marcos. Así que si tienes tu Biblia y puedes ir a Marcos 1, versículo 15. Jesús iniciando su ministerio, desde el 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Me encanta, esta es una de las frases que más me fascina, porque ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. Entonces Jesús vino predicando las buenas noticias del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios cerca son buenas noticias. Me encanta eso, contra lo que Satanás te quiere vender, o tu pecado te quiere alejar de que tu pecado, Dios en tu pecado es lo peor que puede pasar, porque Él te va a castigar y demás. El evangelio del reino de Dios, que Dios te invita a su reino, es la mejor noticia, diciendo, dice el versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando dice Jesús el reino de Dios se ha acercado, no está hablando de un tema geográfico, sino de un tema de una actividad o de una acción. El reino de los cielos se ha acercado, porque al lector dentro del entorno romano, pero que viene de un trasfondo judío, que lee esto, tiene que en su corazón ir a un texto en los profetas que se registra en Isaías 35. Ve ahí en tu Biblia, por favor, en Isaías 35. Y esto nada más metido un poco del contexto para que puedas encontrar el peso glorioso de los versículos de Marcos 7 al final. Isaías 35 está el profeta Isaías junto con otros en su momento, anunciando este glorioso momento en que Dios iba a venir a habitar y reinar entre nosotros. Dice versículo 3, desde el 2: florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, que el apocado es agüitado. Así que cuando es que estoy apocadísimo, pastor, esto considera, estoy muy apocado, va a ser muy bíblico, muy Reina Valera, ¿sí? Decid a los de corazón apocado: esforzaos, tened ánimo, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y ¿qué?
y os salvará. Entonces, versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en las moradas. Y empieza a decir lo que va a pasar cuando el reino de Dios venga. Volvemos con este corazón a Marcos, por favor. A Marcos 7. Porque en el contexto Jesús está diciendo el reino de Dios se ha acercado. Hilándolo con Isaías, es lo que ustedes están esperando ya llegó en Cristo, ¿sí? Y eso es el cumplimiento de la profecía de un Mesías evidenciado en Jesús y en las obras que haría. Que los ojos iban a ver, que los ciegos iban a ver, que los mudos iban a hablar, que más adelante, en Lucas 4 iba a decir, hablar de todos los milagros, todas las evidencias, a esto he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a anunciar buenas nuevas a los pobres. Y empieza a enlistar todo lo que, repito, cualquier judío entendía. Entonces eres el Mesías, ¿sí? Y en ese contexto aparece Marcos 7:31, Jesús haciendo eso, predicando el reino de Dios, ahora saliendo de Tiro, pasando por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Yo sé que aquí hay gente que es conocedora de la palabra, y tú y yo ya habíamos escuchado de Decápolis en otro capítulo, ¿te acuerdas? En capítulo 5 Jesús está en Decápolis liberando un endemoniado gadareno, ¿recuerdas eso? ¿Sí? Y Decápolis se vuelve el primer campo misionero de este gadareno, al lugar que va este gadareno a anunciar lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdas que el gadareno quería ir con Jesús y Jesús le dice, no, ve a tu casa y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo? Y es interesante porque ¿te acuerdas que en ese primer momento cuando Jesús sana al gadareno, los de Gadara lo echan fuera? Y como no les convino el changarro, porque eliminó un hato de cerdos, lo echan fuera. Me encanta que pasa el tiempo y la labor de este primer misionero en los evangelios, que era un gadareno endemoniado, resulta en que personas ya estaban creyendo y esperando que Jesús viniera a mostrar lo que Jesús podía hacer, ¿sí? Entonces dice esta Decápolis, y me encanta esta foto nada más, porque es probable, y no se te ha pasado esto, que tú crees que compartir el evangelio es una pérdida de tiempo. Y yo quizás me imagino a este gadareno compartiendo con la gente de Decápolis y la gente no agarrando la onda, pero él estaba sembrando una semilla que quizás él no iba a saber el impacto que él iba a tener en personas que iban a venir a traer enfermos y personas a Jesús, ¿sí? Versículo 32, este es uno de los textos más ricos de esta porción. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Nada más dice eso el versículo, pero tiene tanta riqueza este texto porque dice y le trajeron, contra en otras porciones que dice que vino un leproso y le rogó, o que aquí me encanta este elemento que una vez más habla del poder intercesor de una persona. Esta persona tenía amigos que lo trajeron delante de Jesús, ¿sí? Y me encanta esto porque no dice quiénes. ¿No te encanta eso la Biblia? No, el propósito de Dios en esto no es que en este caso, en otros casos sí, por ejemplo se habla de elementos a lo largo del Nuevo Testamento que su don más fuerte era traer personas a Jesús, pero en este caso no nos dice quiénes, porque realmente no importa tanto que nos recuerden a nosotros. Lo que importa realmente es que tengan un encuentro con Jesús. Porque al final del día, en 100 años, yo no voy a importar, tú no vas a importar, tu nombre, nadie se va a acordar de ti, muy probablemente, aunque tu autoestima sea afectada por esto. Pero es la realidad. Pero si podemos serle útiles a Dios, por eso esa canción que cantaba Checo al final me encantaba, de como haz algo en mi corazón, como quiero como más a Jesús, ¿sí? Y el sentir de estas personas que me encanta, porque no se registra otra virtud más que pues nada más trajeron al sordomudo, ¿sí? Y sus nombres no los sabemos, pero Dios sí lo sabe. Repito, sus nombres tú y yo no los sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabes algo? Quizás ese tiene que ser un llamado para nosotros como iglesia. El
No vamos a hacer la iglesia con la mejor producción de alabanza, no vamos a hacer la iglesia con la más eficaz predicación, no vamos a hacer la iglesia más ordenada, evidentemente no somos la iglesia más ventilada, eso ya es un hecho, ¿sí? Podemos no ser muchas cosas, pero que Dios nos pueda levantar como una iglesia de personas que traen personas a Jesús. Que Dios nos pueda levantar como una iglesia de personas con una pasión por sus amigos y ver cómo Dios les quiere alcanzar. Que Dios nos dé un corazón por ser estos que le trajeron. Repito, no son extras en la película, son personajes. Y derivado de esto, es un poco interesante porque esta historia solamente la vas a encontrar en Marcos. Ningún otro evangelio habla de esta porción, ¿sí? Y guarda el registro Marcos de estas personas que le trajeron a Jesús, a un sordo y tartamudo, ¿sí? La palabra tartamudo es la palabra magilalos, ¿sí? Que se traduce como que habla con dificultad o atado de lengua. Por eso una muy buena adaptación es tartamudo, ¿sí? Tartamudo. Y dice, le trajeron un sordo, alguien evidentemente que no escuchaba, y un tartamudo. Porque es tartamudo, se asume que quizás no nació sordo, sino que algo pasó en su vida que lo dejó sordo, porque podría articular ciertas cosas, ¿sí? Pero y me encanta el tema porque es gloriosa la palabra tartamudo. Ahora, no sé si puedes ver que estoy muy emocionado por temas que tú y yo podemos. ¿Qué tiene que ver que sea tartamudo? ¿Sí? Permíteme explicarte por qué es glorioso. Porque ¿sabes cuántas veces se repite la palabra tartamudo en el Nuevo Testamento? Solamente una sola vez. En esta porción es la única porción en el Nuevo Testamento que se repite la palabra tartamudo, ¿sí? Y para quien estudia la Biblia, el ver en qué otras porciones se repite la palabra es importante para ver el contexto de la palabra. Y sabes que es interesantísimo que si tú quisieras ver en el griego de nuevo la palabra tartamudo, tendrías que irte a la traducción del Antiguo Testamento al griego, donde es la segunda vez en la Biblia que se usa la palabra mogilalos. Y sabes dónde es, ¿verdad? Isaías, ¿qué te dije? 35, que decía que los mudos iban a hablar y cantar. Es curioso, si recuerdas la porción, no, solo para que la destaques, porque repito, tú no puedes ver eso nada más leyendo tu Biblia y parándote de tu escritorio oyéndote. O sea, tienes que ir como profundo al tema para ver que no fue accidente que Marcos registrara esta palabra, que después Dios iba a permitir que en la traducción al griego del Antiguo Testamento se pudiera guardar el mismo concepto, donde dice el versículo 6 de Isaías 35: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mogilalos. Cantará. Ahora tú sabes que cantará, ¿verdad? Y vamos a terminar con este punto muy interesante, porque esta es una foto tan gráfica de nuestra vida antes y después de Cristo, ¿sí? Le trajeron un sordo y tartamudo, y me encanta el reino de Dios acercado, el cumplimiento de Isaías 35, un mudo que va a hablar, ¿sí? Y le rogaron que le pusiese la mano encima. Es curioso este tema. Le rogaron, otra foto de intercesión. Los amigos intercediendo por su amigo. Le rogaron: Señor, pon tu mano sobre él. Ahora me encanta esta porción porque ¿qué le rogan a Jesús? Que le ponga su mano sobre él. Es lo que esperaban ellos. Ellos ya habían oído lo que Jesús había hecho. ¿Estás de acuerdo? Porque tú no le pides a alguien que no haga algo que no sabes, que ya sabes que no hace. Entonces ellos ya habían oído cómo Jesús ponía las manos sobre leprosos y sanaba. Entonces ellos, como que la ecuación era muy sencilla. Traemos a nuestro amigo que está discapacitado. Jesús, tú pones manos, es lo que hemos oído que tú haces. ¡Puc! Tu poder va a obrar para su salvación, libertad y demás. Le rogaron: pon las manos sobre él. ¿Y qué hace Jesús? Mete los dedos en las orejas, escupe y le toca la lengua. Ahora, yo sé que aquí hay gente que tienen el morbómetro muy activo, ¿no?
y les fascinan estas ondas de ¿qué significa? ¿Qué significa meter los dedos en las orejas? ¿En dónde más Dios hace eso? ¿Qué significa escupir y tocar su lengua? Y empiezan ya a encontrar como forzar el texto para sacar cosas que realmente no están ahí. Creo firmemente que Dios diseña este tipo de detalles para sacar de quicio a esa gente. Porque es el formato aquí. Ellos esperan que Jesús haga algo y Jesús hace ¿qué? A lo que ellos no esperan. Bienvenidos a la economía de Dios, donde tú quisieras, Señor, tengo un problema financiero. Si tú haces esto y esto y esto, nos quitamos de problemas. Dios, me siento solo. Si tú me mandas a algún ingenuo, nos quitamos de problemas. Y seamos honestos, nos encanta eso. Nos encanta decirle a Dios lo que tiene que hacer. Señor, aquí venimos necesitados. Si tú pones tu mano y Dios hace algo que no te lo esperas. Porque la Biblia dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos sus pensamientos. ¿No te encanta que sea un Dios así? C.S. Lewis lo plantea muy bien en Aslan, cuando habla de este león que es tierno, pero no lo puedes domar, hijo. O sea, es alguien con quien quieres estar, pero no le puedes tú hacer que haga tu voluntad, ¿sí? Y es la foto de Cristo, ¿sí? Que, mira, nada más te rogamos, pon la mano y estamos hechos. Y Jesús, amo el 33, porque ellos venían con este tema de queremos verte hacer lo que hemos oído que haces. Y el 33 dice, y tomándole aparte de la gente. Jesús contra muchos de los ministros hoy día no era como de hacer los shows acá, noches de milagros, glorias y demás. No era él. Si te fijas, la gente esperaba sí, lo va a hacer. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se lo lleva a qué? Se lo lleva aparte. ¿Sí? Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque dice que se lo lleva aparte, tomándole aparte de la gente. Esto es súper extraño, hijo. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y dices, o sea, hasta te cuesta trabajo ver a Jesús haciendo esto. O sea, es la verdad. Pero ¿sabes algo que Dios me mostraba dentro de la riqueza de esto? De Jesús no va a hacer lo que tú quieres. Él es Dios. O sea, Él va a hacer lo que Él le place para que Él reciba la gloria y tú seas maravillado. Aquí es lo que va a producir al final del día. Sí, que tú seas maravillado por Él, ¿sí? Y esta foto de lo que Jesús está haciendo, y ¿sabes qué comunica? Jesús está hablando el lenguaje del sordomudo. Escúchame esto. Jesús está hablando el lenguaje del sordomudo. Es la primera foto en la Biblia del lenguaje de señas. Sí me cachas que es sordomudo, ¿verdad? Así que él no puede darle un sermón como por ejemplo a Lázaro, sal fuera, o levántate, toma tu lecho y anda. Él no puede dar un sermón. ¿Cómo te explico? Es un sordomudo. Jesús se baja al nivel de sordomudo, y la primera foto de un lenguaje de señas es Jesús que tocando e interactuando con la debilidad del discapacitado. Y esencialmente le está diciendo, esto es lo que yo voy a afectar ahorita. Esto es lo que tú tienes un problema, y esto es lo que tú tienes un problema. ¿No te encanta Jesús? No se lo lleva a un lugar aparte para darle una exégesis de Levítico 1, ¿no? O en un pizarrón o PowerPoint. No, él me encanta, se baja al nivel del sordomudo, y por primera vez aparece un lenguaje de esto va a pasar. Voy a interactuar con tu debilidad. ¿No amas a Jesús? Tiene estos detalles que para los que somos brutos como yo y toscos nos rompe la boca, ¿sí? Porque si fueras tú y estás con este cuate y lo quieres ayudar, para empezar será muy frustrante porque no te oye. Entonces era una onda ¿qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? O sea, y Jesús es Dios. Interactúa o sea, le canta lo que va a pasar, ¿sí? Y amo estos detalles porque toca a Jesús las partes de necesidad de Él. ¿No te encanta eso? Que cuando vienes a Jesús con una discapacidad, quizás no eres sordomudo,
Quizás tienes otras discapacidades emocionales, alguna adicción, algo que no puedo dejar, ¿sí? Alguna relación tóxica, codependiente, no puedo separarme. O sea, es una discapacidad, no puedo dejar de. ¿No te encanta que Jesús toca eso? Ojo con esto, no lo repudia. Y dice, bueno, mira, es que tú para empezar está chafa, hijo, porque eres sordomudo, entonces no me puedes seguir. Pero mira, si arreglas esta onda y te tomas esta pastilla y entras a un curso de sordomudos y aprendes a interactuar conmigo, entonces quizás sí te puedo ayudar. Jesús no hace eso. Jesús se humilla hasta su nivel y por lenguaje de señas le comunica lo que va a pasar. Y amo el 34. Chécate lo que dice. Y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Gimió. ¿Por qué gimió? Porque ¿de qué servía orar si el sordo no iba a oír? Amo este gemido. Pero ahora sí, mira, algo que han desarrollado sobre todo la gente que conoce esta discapacidad es que aprenden a leer labios. Sobre todo si tú no, como en este caso, no naciste así, ¿sí? Y es curioso porque este tipo de cuestiones que brincan así en la palabra y que no son accidentales, que el Espíritu las guarda en nuestra versión en la Biblia, dice que él gimió. ¿Sabes dónde más se registra que Jesús gime? Siempre tiene que ver con un encuentro con las consecuencias del pecado. Hablamos de la oración en Getsemaní, gimiendo, dijo, pase de mí esta copa. Hablamos de estas ocasiones en las que él gemía este como grito o este sonido desesperado, clamando por ayuda. ¿Sí? Las pocas veces que se registra un gemido de Jesús es siempre ante las consecuencias del pecado y previo a Dios actuar en eso. Ahora, ¿no te encanta? ¿Te acuerdan lo que vimos en Romanos 8 y 9? Que dice que Cristo está en este momento haciendo ¿qué? Intercediendo por el Padre, y que si tú no sabes qué decir, el Espíritu está ¿qué? Gimiendo. ¿No te encanta que es el mismo, esta gloriosa Trinidad? ¿Sí? Y aquí lo que vio Jesús es conectarse con la fuente de ayuda y de poder que este sordomudo entendía. Porque si esta persona generalmente podemos asumir que era judío, porque no se hizo otra cosa como de la griega sirofeniza, ¿sí? Acuérdate, ¿qué discapacidad tiene esta persona? Sordomudo. Entonces puede ver, ¿cierto? Y puede ver a Jesús alzando sus ojos al cielo, gimiendo, ¿sí? Y esto para alguien judío regular tenía que llevarle una porción que dice: alzaré mis ojos y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. O sea, chécate el sermón de Jesús, mi rey. O sea, el sermón a un sordomudo con lenguaje de señas, alzándolo. Y él entendía: alzaré los ojos a los montes, a este lugar en el que se encuentra la tierra y el cielo, y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jesús está como en lo que hizo, glorificando al Padre, ¿sí? Diciendo, de Él es toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿sí? Y gimió y dijo. Ahora, qué raro que diga aquí, pero no dice un sermón, dice Efata. ¿Qué quiere decir? Sea abierto. Y da una palabra que me encanta Jesús. Muchos creen que lo dijo en arameo, que era la lengua predominante en el momento, ¿sí? Pero si te fijas, es el predicador por excelencia, Jesús. Hasta la palabra seleccionada por Jesús era tan gráfica para que un sordomudo pudiera ver Efata y entender: sea abierto. Sea abierto. No hay más. Alzando los ojos, conectando con Efata, ¿sí? Y me encanta el 35, al momento. No le dijo, bueno, mira, cáele cada jueves durante 3 semanas. Vamos a entrar a una rutina de lenguaje y vamos a empezar. No. Me encantan estos momentos cuando Jesús dice, es al momento. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua
y hablaba bien. Sí, y hablaba bien. Sí. Un cuate tartamudo, sordo. Sus amigos, porque no habla de que él tomó la iniciativa, sus amigos le traen con Jesús. Los amigos estaban esperando un show, él los lleva a un lugar aparte. Hace un rollo muy extraño para el lector natural, pero para el sordomudo él entendía todo lo que estaba pasando. Y de repente, cuando lee en la boca de Jesús, se ha abierto, Efata, empieza a hablar bien, ¿sí? Empieza a escuchar. Y aquí hay un problema contigo y conmigo, que no somos sordomudos. Bueno, en mi caso hablo rápido. Entonces yo quisiera quizás conmigo no sea un efata, porque ya está muy abierta mi boca. Sería como algo como bájale, ¿sí? Pero para ti y para mí, que quizás no somos sordomudos, el problema con esta porción es que dices, qué bonito milagro, qué cute, qué ternurita, que ayuda a los necesitados. Y como que te marcas una distancia entre el Jesús poderoso y tú como lector natural de la escritura, ¿sí? Pero el punto es de que dice que fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esto te tiene que comunicar que cuando tienes un encuentro con Jesús y escuchas su instrucción y el poder del Espíritu Santo actúa en tu corazón, empiezas ¿a qué? A funcionar ¿cómo? Bien. El problema es que ¿qué? Que no pongo atención a lo que Jesús está diciendo, que es lo más común, ¿sí? O realmente me hago guaje, ¿sí? Versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero hay un problema serio, ¿cierto? Si soy tartamudo y me acaban de habilitar mi lengua y me está diciendo no lo diga a nadie, ¿cómo te explico, hijo? Si yo tuviera Facebook, es como si no tuviera dedos y por fin puedo teclear algo. O sea, yo voy a dedicarme a repostear todo lo que pasó cada momento. O sea, ubicas a esa gente que registra todo lo que hace, o sea, que come, a qué hora va al baño y todo ese rollo. O sea, si nunca he tenido acceso a esto, ahora quiero aprovechar para dar a conocer todo lo que está pasando, ¿sí? Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, cierto? Es imposible callar cuando has experimentado a Jesús. Ojo, no conocido. Ojo, no leído. Es imposible callar cuando has experimentado a Jesús. Cuando has tenido este encuentro que afecta tantos niveles de tu vida, que pueden las cosas no estar bien como tú quisieras, pero tienes tengo esperanza, Dios está conmigo. Dios me dijo en la mañana, Él me habló en la noche, Él ha sido tan bueno conmigo, estoy experimentando a Dios. Y viene este elemento que se llama la paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Todo entendimiento. Versículo 37. Y en gran manera se maravillaban. Destaca algo que vamos a ver ahorita a continuación. En Cristo las discapacidades son oportunidades para maravillarte de Él. Repito, en Cristo las discapacidades son oportunidades para maravillarte de Él. Y no estoy hablando de discapacidades físicas, repito, no te enganches con este tema. Estoy hablando, por ejemplo, de una discapacidad de perdonar. Estoy hablando de una discapacidad de tener una sexualidad funcional, finanzas funcionales, matrimonios funcionales. Estoy hablando, como estamos viendo los domingos, de una incapacidad de considerar a los demás como superiores a mí. Estoy hablando de una discapacidad real, ¿sí? En Cristo son oportunidades para que puedas en Él ser maravillado tú y otros, y tengan que decir con el tiempo, oye, tú no eras así, hijo, ¿qué pasó? Y puedas tú entonces decir, ¿batallas con eso? Creo que debes conocer a alguien y traerle a Jesús. Ahora, no te encanta, son 31 37, que son 6 versículos. O sea, tú podrías agarrar esta porción y compartirla mañana con alguien que tiene una discapacidad, porque créemelo, en el mundo allá afuera hay discapacidades. Es cosa que preguntes a cualquier persona. Si es taxista más, a los taxistas les encanta que les preguntes porque como hilo de media, ¿cómo está, señor? Y no, es que mal, sí. Mira que porque yo, pero pregúntale a cualquier persona, ¿sí? Esta tarde estaba caminando y vi una chica, y estaba hablando de una chica que será 26, 27 años, sentada afuera de un restaurante con las manos así.
El mundo está suplicando. Interésate. Pregunta. ¿Por qué? Porque están discapacitados. Y ellos no planearon casarse para divorciarse. Y ellos no planearon enamorarse para que les pusieran el cuerno. Y ellos no planearon invertir para acabar en bancarrota. Ellos no planearon eso. Y son discapacitados. Y Dios te pone en su camino no para decir, ay, pobrecitos, como una onda tipo el rollo de Siria, ¿no? Y ahorita está muy de moda el rollo y todos, y está increíble. Ora por los niños de Siria y demás. El tema es, no vives en Siria, vives en Querétaro. ¿Qué estás haciendo con eso, hijo? ¿Sí? Porque el repostear y el orar repito, Dios va a usar la oración, Él contesta. Pero el tema es, Dios no te ha puesto ahí, ¿sí? Y es glorioso que tú y yo podamos ver esta porción y decir, Señor, gracias porque yo soy un discapacitado. Y gracias porque no es un rollo de que deba esconder mi discapacidad, sino que puedo venir a ti, Jesús, y tú vas a tocarla y me vas a decir, yo voy a tratar con esto. Así que te la voy a cantar de una vez, hijo. Esto no está funcionando bien, porque es justo lo que dice, ¿te acuerdas del 37? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Tienes que marcar eso, por favor, en tu Biblia. Bien lo ha hecho todo. Porque si eres alguien que conoce un poco más la Escritura, y si tú eres alguien nuevo, mi anhelo es que puedas llegar a esto. Y créemelo, algún momento todos los que conocemos un poquito más de la palabra que tú, estuvimos en tu condición de no saber ni de qué estoy hablando cuando digo, tú seguro ubicas cuando en capítulo 5 vimos Decápolis, y tú así de, sí, ubico, sí, claro. Y no sabes ni qué estoy hablando, ¿verdad? No te preocupes, es cuestión de tiempo. Camina con Jesús para que puedas madurar en estos temas. Porque si tú nada más lees esto, bien lo ha hecho todo, te tiene que apasionar con una realidad de que Dios nos vuelve al diseño original. Es la visita de Dios a su creación para volverla al diseño original como en el principio. ¿Recuerdas Génesis 1? Donde decía, e hizo Dios y he aquí vio que era ¿qué? Bueno. Y de repente Cristo, obrando con poder, produce que las personas viendo a alguien tocado que experimentó a Jesucristo tengan que decir, bien lo ha hecho todo. Y repito, es Dios visitándonos. Ahora, seamos honestos. Hoy Dios ha permitido áreas en tu vida que la gente no puede decir bien lo ha hecho todo Dios. Es más, quizás es tu vida, no sé, en cualquier nivel, no lo sé, tú lo sabes y Dios. Pero esta vida en que si la gente lo ve, en vez de decir a Dios bien lo ha hecho todo, diría, está súper chafa esa onda. Sal de aquí, mi hermano y mi hermana, con tanta esperanza, que así con tu área en tu vida que está en discapacidad, Jesús te está invitando en esta hora para que puedas experimentar cómo Él se baja a tu nivel, toca tus áreas y te dice, sé abierto. Ya puedes no funcionar así. Ya puedes operar bien, funcionalmente, ¿sí? Bien lo ha hecho todo. Y repito, para el lector que ubica, tiene que hilarlo con Génesis 1 y 2, diciendo, exacto, Jesús es Dios. Y cuando lo experimento y Él toca y tiene una interacción conmigo, vuelve todo funcional y aquí es bueno, ¿sí? Bien lo ha hecho todo. Y en este caso, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿sí? Anunciando esto es el cumplimiento de lo que se había profetizado, ¿sí? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Y sabes algo? Así era nuestro corazón hasta que fue abierto por Cristo y el milagro ocurrió. Éramos sordomudos espirituales, incapaces de comunicar algo honorable, siquiera deja tú virtuoso, ¿sí? Y lo que nos va a llevar a 3 puntos con los que terminamos este mensaje. Sí, van a aparecer en pantalla. El primero es, la foto del sordomudo es una foto de la vida sin Cristo. Es por eso que cada vida rescatada y que nace de nuevo por la fe en Cristo es un milagro.
Es un milagro. Te pones a pensar, mira, sé honesto. No sé cuánto tiempo llevas de que Dios te rescató, pero si unos 3 años antes de que Dios te rescató te hubieran dicho que en 2015 ibas a estar invirtiendo en tus miércoles de 7:30 a 9 en escuchar a un aldeano que habla rápido hablarte de Jesús, tú hubieras dicho que estaban en drogas muy, muy fuertes y que ya le bajaban esa onda. Si te hubieran dicho que tu boca, en vez de estar como hablando chismes y lo que viste en Ventaneando, iba a estar hablando de las virtudes de Dios, tú hubieras dicho, ¿qué virtud? ¿Qué? Tu vida aquí, mi hermano, así como está, es un milagro. Es un milagro. Porque lo justo y apropiado y lo lógico será que ya no estuvieras aquí y que Dios te hubiera dado el justo pago por tus acciones y por las mías. Es un milagro, ¿sí? Y me encanta eso. ¿Por qué? Porque nuestra boca estaba muerta, ¿sí? Como los oídos de este hombre, nuestra boca estaba muerta, apestando a rumores, quejas, chismes, destruyendo. No había una sola palabra de verdadera alabanza. Pero llega Cristo y de pronto una boca muerta cobra vida y canta a Dios. Y ¿ves lo glorioso que es llegar a tiempo al servicio para aprovechar las 3, 4 alabanzas que dirigimos a nuestro Dios? Porque eso cumple la palabra de Isaías 35, donde dice que una boca muerta iba a cantar. ¿Sí? Segunda cosa que vemos, la relación sordo-mudo comunica otra cosa también. Porque la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? No puedes tú alabar si primero no has escuchado. Es sencillo, ¿sí? Necesitas escuchar a Dios para poder hablar a Él. ¿Se acuerdan los hombres cuando vimos en la reunión de vikingos, empezamos este rollo de orar la Biblia? Y de repente eso cambió nuestro modo de orar porque ya hablamos con su glosario de Dios. Entonces agarramos versículos y empezamos a orar apropiadamente con lo que Él dice que tenemos que decir. Ahora, no es porque somos más espirituales, es porque le hemos escuchado. Es porque le hemos escuchado. Entonces me encanta, hay una relación directa entre el sordo y el mudo. Tú requieres primero, y Dios lo quiere hacer, abrir tus oídos para escuchar. Ahora, ya entiendes por qué hay una batalla, porque no vengas, y si vienes que no escuches, ¿verdad? Distracciones y demás, ¿sí? Porque si tú no escuchas, ¿cómo rayos vas a saber qué decir y qué hablar? Y si la gente no escucha de ti la esperanza y la invitación a un Jesús que no va a rechazarlos por su discapacidad de vida, sino va a sanarlos y librarlos, ¿cómo rayos van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Sí? Y la tercera cosa que vemos es, y quiero ser muy cuidadoso con la palabra, pero creo que me gustó el concepto. Sé ese héroe anónimo para alguien. Sé ese héroe anónimo. Sabemos que el héroe de la historia es Cristo, ¿cierto? Pero estamos hablando de este micro papel que tú y yo jugamos, en que tú y yo tenemos a esa persona que le creyó a Dios y nos invitó a una vez a escuchar el Evangelio. Para muchos, tristemente, esa persona ya no camina con el Señor, pero Dios lo usó para en su momento acercarte al Evangelio y que tú puedas escuchar el Evangelio del reino de Dios, ¿sí? Seamos ese héroe anónimo para alguien más. Algo que estaba meditando en esto y me encantaba, porque nadie sabe cómo se llama el predicador que le predicó el Evangelio a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Nadie sabe. Es más, en la historia, en la biografía de Spurgeon dice que el que predicó, él era un chavito de 15 años, su mamá le mandó a la iglesia, él llega por las lluvias y demás, el pastor principal no llega, entonces un predicador sustituto toma el púlpito y empieza a decir: vean al Señor, vean al Señor, vean al Señor. Tú, muchachito, ve al Señor. Y se dirigiría a Spurgeon: muchachito, ve al Señor, ve al Señor. Y después de no sé cuántas veces, Spurgeon vio al Señor. No fue repito, era el predicador sustituto. El cuate muy probablemente era como si yo le hubiera dicho a Jacobo o a Huguito o al Choc: oye, no llego, salió algo en la casa, comparte lo que Dios te dé a entender. Y de repente viene un niño de 15 años a escuchar: ve al Señor y serás salvo. Y Dios abre sus ojos, ve al Señor, nace de nuevo y se vuelve uno de los predicadores más famosos de la historia. Y nadie sabe cómo se llama el que le predicó. Nadie sabe.
¿Y sabes algo? No importa. Lo que importa es que Dios lo usó para decirle a alguien que necesitaba: ve a Dios y sé salvo. Ve a Dios y sé salvo. ¿Sí? ¿No te encanta la Biblia? 6 versículos esto. Pero vamos a terminar con algunos temas para ver a Jesús. El tema evidentemente es conocer a Jesús en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a algunos, creo que son 3 o 4 puntos que vemos en Jesús en esta porción. El primero es que Jesús es tierno y baja a nuestro nivel para alcanzarnos. Me encanta eso de Jesús. Es tierno y baja a nuestro nivel para alcanzarnos. Segundo, que Jesús no actúa del modo que esperamos. Y una vez acostúmbrate. Tienes a tu hijo o a tu hija que está perdidísimo, más perdido que un chilango en Santa Rosa Jauregui. Y tú quisieras que Dios, ¿por qué no le salvas ya? Está mi hija entregada a las drogas, una vida sexual desordenada, adicciones. Pero ¿por qué no? Algo pasa. Y sabes que Dios no opera como tú y yo quisiéramos que operara. ¿Se acuerdan cuando nos platicaba este hombre que me decía que él llevaba años orando por su hijo y que Dios le había amoblado su corazón, que él lo iba a ver salvo? No sé si en esta vida, pero Dios me mostró que le iba a salvar. Y quizás no lo voy a ver en esta vida, pero en la venidera sé que voy a caminar con él. Y mi chamba no es salvarlo. Mi chamba es ¿qué? Llevarlo a Jesús. Llevarlo a Jesús. Llevarlo a Jesús. Llevarlo a Jesús. Exaltar a Jesús como el héroe. Lo que requiere es a Jesús. Pero es que mamá, es que yo te puedo ayudar, pero tú quieres a Jesús. Sí. Siguiente. Ya habíamos pasado. Ahí está. No, Jesús no te desecha si estás discapacitado. Repito, en todos los niveles: físico, espiritual, emocional, como le quieras llamar. No sé cuál sea tu discapacidad, pero Jesús no te rechaza. Conforme a lo que muchos creen, ¿sí? Yo creo que lo acabamos de ver, ¿no? Y lo vimos la semana pasada en el tema de una discapacidad, vamos a llamarle social, en que una griega no podía tener interacción con un rabí judío. Jesús no te rechaza. Hemos visto, Jesús es tierno y baja nuestro nivel para alcanzarnos. Jesús no va a responder del modo que tú y yo quisiéramos, ¿sí? Y mientras le pido a Checo que pase para terminar con esta canción, la invitación sigue siendo la misma, ¿sí? A Jesús le duelen las consecuencias del pecado, pero vino a librarte. Él gime, o sea, al ver tu sufrimiento por tu pecado, Él le agüita eso, ¿sí? ¿Por qué le agüita? Porque Él no te creó para eso. O sea, es como ver a un inventor, ver algo que inventó que está funcionando mal o que lo están tratando mal y se van a lastimar. Y es como un rollo de, hijo, es que no lo creé para que lo ocurrieran así. A Jesús así, Él le duele tu pecado y el mío, pero Él vino a librarte, no a condenarte. Es lo que dice la palabra. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Yo no vine por lo sano, yo vine por lo enfermo. Aguas, mi hermano, cuando ya te crees muy sano, porque empiezas a olvidar que tú y yo necesitamos todos los días de venir con nuestra discapacidad y decir: Jesús, ¿podrías tener algo que ver con esto? Porque yo ya no puedo. ¿Por qué no oramos y resolvamos tú con Dios? Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo y gracias por sorprendernos, Señor, y gracias por no ser lo que esperamos, sino ser mucho más. Y gracias por traernos hoy aquí, Dios. Y queremos hoy sencillamente adorarte y queremos hoy sencillamente venir a ti con nuestra discapacidad y experimentarte y pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos salves y nos libres, y pedirte que nos des un corazón por nuestros amigos discapacitados, que podamos ver y aprovechar oportunidades para traerles a Jesús. Y líbranos, Dios, de un cristianismo cómodo o arrogante. Líbranos, Señor, y levántanos como una iglesia que se caracteriza por personas que traen a personas a Jesús. No porque queremos ser una iglesia perfecta, Señor, sino porque queremos hacer evidente que el perfecto nos ama y que nos ha rescatado y que nos libró de una perspectiva homocéntrica, egoísta y totalmente ególatra, y nos ha dado un corazón como el de Jesús, que viajaba a distancias y actuaba con amor y se bajaba al nivel de la gente y hablaba en su idioma y les invitaba y tocaba y les mostraba con un sencillo gesto que la ayuda viene del cielo. Y gracias porque ya llegó en Cristo. Así que escucha nuestra oración y después recibe nuestra adoración, Dios, en el nombre de Cristo.